Vamos a orar, familia. Señor y Padre Celestial, te rogamos, Señor, en tu misericordia, que nos concedas tratar esos temas con la autoridad de tu palabra, con el tacto de la gracia y con la sabiduría que viene de lo alto, Señor, no solo de quien predica, sino de quienes escuchas. Señor, bendice a tu iglesia en esta mañana. Sobre todo, Señor, como oraba mi hermano Abeani, que todo argumento necio y débil o antiescritural sea quitado del corazón. Padre, que si somos confrontados, seamos confrontados conforme a la verdad de tu evangelio y al mismo tiempo por tu evangelio consolados en esta mañana, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor, bendice esta mañana tu palabra. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a tener la segunda y última parte de Una esposa en Cristo. Quiero de antemano rogarles a las hermanas, sobre todo a las hermanas y a los hermanos, que tengan mucha paciencia en el desarrollo del sermón, porque hay cosas que van a ser difíciles de escuchar, pero que la verdad de la Biblia está sustentada con él mismo. Entonces, ruego su paciencia. Quiero hacerles una pregunta para iniciar y por favor, si pueden manifestar su aprobación o desaprobación con su cabeza, me ayudaría muchísimo. ¿Un hombre debe amar a su esposa incondicionalmente? ¿Un hombre está llamado a amar a su esposa incondicionalmente? Esposas, ¿están llamadas a respetar a su esposo incondicionalmente? Voy a preguntar. Todos dijeron que sí, que el hombre debe amar a su esposa incondicionalmente, pero una esposa bíblica en el Señor, según la palabra de Dios, está llamada a respetar a su esposo incondicionalmente. Sí. Yo creo que muchos hogares viven bajo esos estándares. Mi marido se tiene que ganar el respeto. Es cierto que muchos de nosotros como hombres, aún como creyentes, hacemos cosas necias, no dignas de respeto. Pero el que hagamos cosas no dignas de respeto, ¿eso equivalente a que nos falten al respeto? ¿Me comprende? O sea, el hecho de que hagamos cosas que no son dignas de admiración es igual o semejante a estimular a una esposa a que desprecie y respete. No. Hermanos, déjenme ponerlo en esos términos. Digamos que el término que se ha metido es algo así. O mi marido se gana mi respeto o se gana mi desprecio, pero una de dos se gana. O se gana mi respeto o se gana mi desprecio. Y desafortunadamente seguimos cayendo en el lado de las damas en la tentación de poner ese mandato en función de lo que es su esposo y no en función del mandato. ¿De acuerdo? Por favor, en sus Biblias, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Y vamos a mirar un texto bíblico acerca del respeto al esposo de parte de su esposa. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra del Señor y vamos a leer dos versiones más. Dice así: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Ahora, ¿qué clase de marido? Para que también los que no creen en la palabra, esto es una connotación a un marido inconverso, ¿de acuerdo? Una mujer creyente está casada con un marido inconverso, con un marido difícil, con un marido que dice ser creyente y tal vez no lo sea, con un marido creyente pero que le causa dificultades. Dice, pero en el contexto es inconverso, sean ganados que sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahora, ¿cuál es la conducta de una esposa casada con un inconverso? Considerando vuestra conducta que casta y respetuosa. Es decir, si un inconverso delante de los ojos de Dios por parte de una esposa creyente es digna de respeto, ¿cuánto más un creyente? ¿Cuánto más un hijo de Dios que está luchando con su pecado es digno de respeto por cuanto el mandato, no por causa de él, sino por causa de la palabra de Dios? En la Nueva Traducción Viviente dice así: de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras y ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Ahora, la Biblia de las Américas dice algo más interesante. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos no son
son desobedientes a la palabra. Amadas hermanas que están aquí, solamente hablando de ese texto, ustedes no están casados con hombres perfectos, están casados con creyentes imperfectos. ¿Es así? O sea, hay cosas ya mismo en la vida de sus maridos como hombres que están viciadas, que están dañadas, que están afectadas por el pecado. Eso es una realidad, igual ustedes. Entonces dice, al observar la vida pura, la conducta respetuosa de sus esposas. Entonces, no es excusa, mis hermanas, que el mandato de respetar recaiga sobre el marido. Recae sobre el mandato. Y el Señor dice, aquellas hermanas que son creyentes, casadas con un inconverso, aún al inconverso lo deben respetar. El hecho de que no sea digno de respeto a sus ojos no es un estimulante ni equivalente al desprecio y a la humillación. Déjenme leerles algunos apartes de pensamientos que quiero leer bien. Dice, ¿saben cuál es el verdadero enemigo de una esposa aquí sentada hoy día? El verdadero enemigo de su esposa, hermanas, no es su esposo imperfecto. El verdadero enemigo de una esposa cristiana aquí sentada es su corazón engañoso, duro y difícil, que encuentra cientos de razones para justificar el irrespeto y pensar que no peca con sus acciones y palabras. Es decir, todos dijeron, su marido merece respeto incondicional, pero de alguna manera, al no merecer respeto, sí se gana mi desprecio y mi odio. Hermanas, no es su esposo el motivo de faltarle el respeto. El motivo de faltarle el respeto es su corazón necio y engañoso que se justifica. Miren, podemos hablar aquí de muchas maneras, pero cuando una mujer, y van a verlo con Eva, pero por naturaleza tiene un deseo natural de respetar, de despreciar, de minimizar, de comparar, de hundir a su marido. Y vamos a verlo. Ahora, mis hermanos, es verdad. Ay, gracias, muñeca. Dios te pague. Es verdad que un hombre, muchas veces nosotros no hacemos cosas dignas de respeto, pero es más fuerte la dureza y el enojo que gana el corazón de una mujer para faltar al mandato del Señor. Es decir, el enojo y la rabia que sale en una mujer es mucho más alta muchas veces que lo que hace su esposo para bien o para mal. Y muchas mujeres dicen, no importa si su esposo ama mal o ama menos, eso no es otra cosa que darle fuego a una mujer para seguir despreciando a su esposo. Y estos apartes son muy interesantes porque hay un artículo que encontré y decía, veamos lo engañoso, solo quiero mostrarles lo engañoso que es el corazón de hermanas, espero que lo puedan ver. Dice, la esposa siente que su esposo no merece respeto y muchos esposos aquí sentados dicen, mi amor, de ahora en adelante voy a ser el hombre que tú quieres. De ahora en adelante me voy a portar como el hombre que debo ser en Cristo Jesús y me voy a ganar tu respeto. Pero al mismo tiempo, el esposo que está aquí sentado buscándose ganar el respeto de su esposa, ¿saben cuándo va a llenar el estándar de su esposa? Nunca. Ya pueden respirar. Nunca lo van a llenar. ¿Por qué? Porque cuando el esposo quiere llenar el estándar, él mismo piensa en su nivel que está siendo despreciado, dice, la falta de respeto hacia mi esposa no justifica que me trate así. Porque hay un desbalance muy fuerte. Entonces el esposo dice, por más que me esfuerzo, por más que quiero llenar estos anhelos de mi esposa, no lo logro. No va a ser posible. Hermanas amadas, sin pelos en la lengua, si Cristo no es suficiente para ustedes, su esposo no va a ser suficiente para ustedes. Si Cristo no es suficiente para ustedes, su esposo nunca va a ser suficiente para ustedes. Así se gane 10 veces el salario que se gana ahora, así gane 50 títulos más encima, eso no va a determinar si lo respeta o lo respeta menos, solamente el poder de Cristo en sus vidas. Ahora, pareciera que fuera más como poniendo el dedo en la llaga a las mujeres, solamente quiero poner las cosas al desnudo al principio. Dice, cuando una mujer le exige o demanda a su esposo, ustedes tienen que ganar mi respeto, escuchen bien, pone al hombre en un desbalance bien difícil. ¿Por qué? Porque no solamente el hombre tiene el deber de amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, sino que ahora él tiene la carga de generar en su esposa un respeto. Es decir, que la esposa ya no va a respetar al esposo porque Cristo le mandó, sino porque el esposo lo ganó. ¿Entendieron ese trabalenguas? O sea, es decir, que un marido que esté luchando ahorita, no solamente por amar a su esposa, sino por ganar a su respeto, tiene un concepto equivocado. Su esposa le puso una carga no bíblica
Su esposa se desliga del mandato de respetar a su esposo, porque Cristo lo dice, y le pone a su marido la carga hasta que usted se lo gane, yo lo respeto. No, eso es pecado. Es rebeldía. Y la esposa puede estar aquí sentada y decir, mire pastor, qué pena con usted. Yo no puedo mostrarle respeto a un hombre que no me ama como antes. Yo no le puedo mostrar respeto a un hombre que me ha lastimado. Si usted viera cómo me ha lastimado, usted entenderá por qué yo le hablo como le hablo, por qué lo trato como lo trato. Pastor, si él me amara de verdad, me haría más fácil a mí someterme a él. Pero mis hermanos, es que esos falsos conceptos que se han metido en el matrimonio es lo que tienen hecho el matrimonio un caos. Entonces, imagínense en un hombre buscando amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y al mismo tiempo generando en su esposa neciamente el anhelo o el ánimo para que ella se sujete a su esposo. Eso no es correcto, pero muchos hogares creyentes han caído en eso. Entonces muchos hombres hacen promesas y regalos y buscan hacer tantas cosas, buscando hacer las dos cosas. Es decir, un hombre quiere provocar que su esposa respete cuando es un mandato de Dios y por otro lado tiene que amarla. Entonces ponen a los hombres en un desbalance tenaz. Por lo demás, dice la Biblia, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Leyendo un artículo en internet, una mujer hizo un artículo fabuloso de la sujeción del hombre, de la mujer a su esposo, y resulta que debajo de los comentarios empezaron a escribir, no las mujeres, sino los hombres. Y uno escribió esto, dice, ¿cómo puede ser efectivo esto en nuestras vidas si mi esposa le pone pero a todo? Siempre hay una excusa a su negación, trasladándome toda la culpa de mi matrimonio a mí. Además, ella me dice, ámame tú primero y luego yo te respeto, haciendo la situación más tensa con la excusa de siempre. Pareciera que está cegada, con la mente entenebrecida. Oro, dice este hombre, mas no hay respuesta. Ella simplemente no desea cambiar. Yo no puedo seguir con esta situación tan desgastante. Un saludo, bendiciones. Dice un material que leía, si ustedes tienen un matrimonio típico, hablando de nivel general, cristiano o no cristiano, si tenemos un matrimonio típico, sucede algo así. Después del primer año, el esposo sabe, mi esposa aún me ama, yo sé que ella aún me ama después de un año, pero sentirá que ella ya no lo ve con admiración, ya no lo ve con agrado, porque le encontró una serie de cosas que cuando se casó nunca pensó que fueran a aparecer. O sea, el esposo sabe, yo sé que ella aún me ama, pero su esposa perdió admiración, perdió respeto, ya no lo ve como una autoridad. Ahora, cuando una hermana y hermano o un matrimonio normal pasa eso, el patrón que sigue es el siguiente. Ella dedicará su energía a buscar cambiarlo mediante sus críticas y quejas, que finalmente un hombre la sentirá como desprecio. O sea, aquella mujer que no entiende el mandato, el rol del matrimonio, va a querer cambiar a su marido en sus fuerzas. Y la mejor forma de hacerlo, conforme al mundo, es critíquelo, compárelo, humíllelo, desprécielo, disque cristiano. ¿Cómo es que lo ponen a leer a usted en la iglesia? Hay quien lo viera ya orando y si supieran cómo es. Mis hermanos, hermanas, créanme que el sermón está dedicado a ustedes, pero solamente quería mirar las cosas en un tapiz de transparencia, en el sentido de que naturalmente, y se lo voy a comprobar ahora, naturalmente sin Cristo, ustedes están diseñadas para pisotear a sus hombres. Naturalmente, sin Cristo. Para despreciar. Yo sé que suena fuerte, pero eso es lo que hace el pecado. El pecado no es sutil. El pecado no es tierno, el pecado no es misericordioso, el pecado es horrible. Y no se preocupen que en 8 días empezamos con los hombres. Hoy estamos con las esposas. Entonces, por lo demás, una vez más, vosotros, cada uno de hombres, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. 2 o 3 cosas del sermón anterior. Primero, y definitivamente, mujeres que se van a casar, mujeres que están casadas, mujeres que no quieren seguir casadas, solamente puede ser una mujer sujeta a tu marido si estás en Cristo y aferrada a Cristo. No hay otra forma.
Hermanas, por favor, si ustedes creen que eso va a cambiar porque su marido cambie, nunca va a pasar. Por favor, su marido puede crecer muchísimo, pero nunca las va a satisfacer. Si ustedes no están sujetas a Cristo, si no están llenas del Espíritu Santo, es imposible que se sujeten a su marido. Es imposible. Es cierto que tu marido, que yo hago cosas que no son dignas de respeto, pero eso no es equivalente al desprecio y al irrespeto. Al mismo tiempo, ustedes obedecen ese mandato porque el Señor se los dio. Esposas, respeten a su marido. La Biblia no dice, mira, depende de él. No, respeten a su marido, aun si es inconverso, dice 1 de Pedro 3:1. Ahora, en tus propias fuerzas va a salir desprecio. ¿Y saben qué ha pasado? Uno tiene que disparar muy lejos. Ha pasado ese deseo de despreciar, de minimizar, de por debajear a su esposo, creyendo que eso lo va a motivar, creyendo que eso lo va a pellizcar para cambiar. Han pasado por esas cosas. Eso no es correcto. En tus propias fuerzas, sin Cristo, en tus necias fuerzas, despreciarás, compararás y respetarás, creyendo que lo vas a ayudar. Y lo único que está levantando en tu marido es un hombre agotado, cansado, despreciado, en donde no sabe qué más hacer. Ahora, mis hermanas, una vez más, si ustedes ven una hermana sumisa, respetuosa, noble con su esposo, por favor, no piensen de ninguna manera que eso es natural. Eso es un regalo de Dios, eso es un don de gracia en una esposa. Ahora, si una esposa piensa, lo que pasa es que a la hermanita no le tocó el marido que yo tengo, eso no es excusa, porque hay hermanas que le tocaron inconversos. Otra hermana puede decir, es que a la hermana sí la educaron bien para ser así. No, mi hermano, mi hermana, una mujer sujeta a su marido es un solo acto de la gracia de Dios en la vida de la hermana. Porque todas ustedes como mujeres nacieron con ese chip de pecado dañino que solamente Cristo puede cambiar, restaurar, afirmar y fortalecer. Mis hermanas, ustedes saben muy bien, separadas de Dios, nada pueden hacer. No, sí pueden hacer. Decir cosas que no deben decir, actuar como no deben actuar. ¿Sí? ¿Se han visto hablando mal de sus maridos? ¿Se han visto hablando mal de sus maridos? ¿Con qué propósito? Piensen por un segundo, solo ahí solitas, ¿cuál es el propósito de hablar mal de mi marido? ¿Le estoy dando motivos de oración a mi amiga o mi hermana para que ore por mi marido? No, le está dando motivos para que lo desprecie más de lo que usted ya lo desprecia. O sea, si contarle a los demás los problemas de mi hogar va a ayudar. Ahora, yo no estoy diciendo que no se pida consejería. Eso no estoy hablando de consejería bíblica, estoy hablando del desahogo cuando su marido queda como un zapato o cuando la esposa queda como un zapato. Eso no es correcto. Porque el día que se entere su marido de lo que está pasando, mi hermana, el problema se va a acrecentar. Sin Cristo y sin su poder es imposible sujetarse al marido. Si ustedes salen esta mañana diciendo, voy a hacerlo, les va a durar 3 días. Y en 3 días vuelve y sale otra vez las cosas que vamos a hablar en esta mañana. Entonces, mis hermanas, hermanos, vamos a hablar. Hace 8 días vimos las razones bíblicas de que una esposa se sujete al marido. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hoy vamos a ver una razón más y vamos a ver el modelo que Dios dejó a las esposas para que se sujeten a sus maridos. Vayan a Efesios 5:23, por favor. Efesios 5:23, porque el marido, el amado esposo que tienes a tu lado, es cabeza tuya. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Hermanas amadas, no dice que el marido llegará a ser cabeza, no dice que el marido será algún día cabeza, dice el marido es cabeza. ¿Quién diseñó al hombre como cabeza? Dios. Pregunta. Si Dios diseñó al hombre como cabeza, ¿lo dotó para que funcione como cabeza? Sí. El hombre que no funciona como cabeza le cedió eso a su mujer y dejó de ser un hombre a la luz de la palabra de Dios. No es un hombre.
a la luz de la palabra de Dios. No es un hombre el que lleva plata, no es un hombre el que no actúa como cabeza. Esa es la esencia por la cual Dios lo creó. Y si un hombre no actúa como cabeza, va a traer caos y desastre a su hogar. Ahora, cuando la Biblia habla que el hombre es cabeza, ¿hacia dónde nos lleva? Nos lleva a Génesis. ¿Recuerdan la creación? Entonces, ¿quién fue creado primero, Adán o Eva? Adán. Adán se le dio un mandato de enseñorear, de gobernar, lo que se conoce en teología como un mandato cultural, lo que el hombre tiene que hacer. Y Dios diseñó a Eva como una ayuda idónea. ¿Para qué? Para que le ayude a completar, para que le ayude a realizar esa labor que Dios le estableció. O sea, Dios con Eva completó el equipo para que Adán pueda hacer las cosas bien. Sin Eva no se pueden hacer las cosas bien, porque entonces no necesitaríamos una ayuda idónea. Entonces la mujer fue creada con el propósito de ayudar a su esposo a ser cabeza, a que funcione como cabeza. Dice Martín Lloyd-Jones lo siguiente: la mujer complementa al hombre, y escuchen muy bien, la palabra complemento lleva en sí el énfasis de su misión. Su función principal, escuchen esto, es compensar una deficiencia de su esposo. ¿Suena raro eso? Si ustedes van al internet hoy día y hay gente que quiere buscar pareja por internet, si ustedes se fijan, cuando se busca una pareja, prácticamente, si me permite la expresión, yo soy Javier y están buscando una Javiera, o sea, una persona que le guste lo mismo que yo hago, todo compatible. Pero, amados, ustedes y yo nos casamos y saben que en palabras más, palabras menos, nos casamos blanco y negro. ¿Sí? O sea, uno es generoso, el otro no es tacaño, sino ahorrativo. ¿Sí? Uno es alegre, el otro es muy serio. Y así Dios los complementó. ¿De acuerdo? Entonces, el énfasis de Dios crear al hombre primero es que el hombre está diseñado para proteger, cuidar a su esposa y a sus hijos como cabeza. Y la esposa fue creada para hacer de su esposo una mejor cabeza. Además, ¿quién es la mayor beneficiada si su esposo es buena cabeza? Ustedes. Entonces, una ayuda idónea, una mujer sabia sabe: si mi esposo hace mejor su labor, lo estimulo, oro, lo animo, hago lo que sea necesario para que él sea mejor cabeza, mis hijos y yo vamos a estar bien. Pero llegó la caída. Vayan a Génesis, por favor, 3:16. Génesis 3:16. Génesis capítulo 3, verso 16. Y vamos a leer las palabras del Señor a Eva. A la mujer dijo, después de la caída: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a tus hijos, a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora, mis hermanos, déjenme leerles la Nueva Traducción Viviente y miren cómo lo traduce tan claro. Escuchen bien. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. O sea, después de la caída, la mujer, por causa del pecado, desea controlar a su marido. ¿Ustedes creen que es cierto? Hermanas, no quiero ser jocoso, pero hablando a nivel general, no coma así, ahí parece bien. Ay, no sea tan chistoso, véngase, hágase aquí al lado. Mire cómo se vistió, mire. Hay un deseo natural en la mujer de querer controlar, dominar a su esposo. En todas ustedes, desde la más chiquita hasta la mayor. Y es una lucha que van a tener toda la vida. Y solamente en el poder de Cristo se puede combatir. Hay un deseo natural pecaminoso en que la mujer quiere controlar a su marido. ¿Sí o no? Si se ríen es porque seguramente están afirmando, pero espero que al final no se rían, sino se arrepienten. La palabra de Dios para Eva, si se fijan, después de la caída, es que la mujer quiere controlar a su marido, pero antes de la caída había un mandato de sumisión. ¿La mujer debía someterse a su marido antes de la caída? Sí. ¿Saben qué pasó después de la caída? El Señor lo intensificó.
permítame hablar de esta forma, es como, no lo quisiste hacer a las buenas, ahora te va a costar muchísimo, porque tú vas a querer controlar a tu marido, pero yo diseñé el matrimonio para que tu marido te controle a ti. Bueno, te gobierne, sea tu autoridad. Es decir, que el Señor no solamente reitera una vez más el liderazgo del hombre, sino que le acentúa la sumisión a la mujer más de lo que era antes. Entonces, mis hermanas, créanlo o no, pero yo sé que lo creen muy en el fondo, hay un deseo natural de ustedes de querer controlar a su marido, que solo la gracia puede pasarlas de estar aquí a ponerlas aquí. Solo la gracia de Dios. No hay herramientas, no hay argumentos, no hay 10 pasos, no existe. Solo Dios en su gracia te va a poner aquí gozosa y voluntariamente a sujetarte a tu marido. Entonces, esa rebeldía y ese deseo de controlar a tu esposo viene de la caída, viene de las tentaciones en el Edén. Ahora, ¿cuál fue el pecado de la mujer? De Eva. Dice un autor, el pecado de la mujer fue que no llegó a comprender, valorar su lugar y posición en relación del matrimonio, usurpó la autoridad de su marido, así llegó la calamidad y el caos. ¿Y saben qué es exactamente lo que pasó ahí? Cuando una mujer actúa de esa forma, solo está recordando y trayendo a su vida el antiguo pecado de Eva. No quiere, no desea, quiere tener la autoridad, usurparlo, y así llegó la calamidad. Y amadas que están aquí, yo sé que nosotros hablamos de que el marido tiene la responsabilidad en el hogar, pero ¿cuánta cuota tienen ustedes de la falta de sujeción a su esposo trayendo caos? Y diciendo muy sutilmente, es que si tú me amas, yo cambio. No, es que si no se arrepienten, ustedes no cambian. Si Cristo no les da gracia, no van a cambiar. No depende de su marido. Si siguen creyendo que depende de su marido, el diablo les está susurrando eso. Lo mismo que pasó con Eva. Y usurpan el lugar. Ahora, para ser justos en el balance, hay hombres que han dejado o que hemos hecho cosas que no son dignas de ser cabeza. Hemos relegado y dejado a la mujer. Mira esta expresión. Papá, ¿puedo hacer esto? Dígale a su mamá. O pregúntele a su mamá. Papá, ¿puedo? Dígale a ver a su mamá qué dice. ¿A quién le están relegando la autoridad? Ahora, yo no estoy diciendo que la mujer no pueda tomar decisiones, pero dígame si esa expresión no se ha vuelto muy común en los hogares hoy día. Lo que diga su mamá, pregúntele a su mamá a ver qué dice esta situación. O llegar a la casa, los hombres llegamos a la casa, me incluyo, y queremos sentarnos en un cojín o en la cama, y los niños quieren venir a saludar, o hay tareas, o hay pendientes, y el hombre pega un grito, ¡ay, mujer, por favor, coja a estos niños que quiero descansar! Como si no fuera responsabilidad de él. Entonces, ¿a quién le ceden toda esa autoridad otra vez? A la mujer. ¿A quién le han dejado la disciplina hoy día de los niños? Hermanos, ¿a quién le han dejado la disciplina de los hijos? A la mujer. Y el marido le dice, mi amor, es que usted pasa más tiempo con ellos. Dice, no, la autoridad está sobre usted. ¿Sí o no? Y hoy día, ¿saben quiénes son las malas en la familia? Gracias, las mamás. Los papás son lo que debería ser la mamá y la mamá son lo que deberían ser los papás. Hay muchas miradas diciéndose. Lo que le estoy diciendo es el caos que estamos viviendo por no respetar lo que Dios dice, por no sujetarnos a lo que Dios dice. Entonces, mis hermanos, eso le hacemos más difícil a la mujer. El feminismo se mete fuertemente en mujeres. Hermanos, las mujeres cada vez se vuelven más agresivas por esa causa, porque cogen más rabia, cogen más desprecio por un hombre así. Se levantan más, tienen cada vez menos enfoque a su marido y le hablan más feo. Yo di este ejemplo, pero ustedes piensen por un segundo, están en una reunión social, ustedes piden un favor a su esposa les da la espalda y se va. ¿Qué sigue después de esa manera, broma? O imaginen una esposa que quiere besar a su esposo y se acerca a darle un beso y el marido la retira. Vienen esas cosas así. Eso no son broma. Esas cosas no se hacen. Esas cosas son irreverencia e irrespeto primero al santo Dios y traen consecuencias nefastas en el hogar.
Las mujeres, el pecado que tienen, los hombres, hemos estimulado a que sea más pecado de lo que ya tienen. Porque no somos cabeza como tenemos que ser delante de Dios. Y lo único que hacemos es estimular como Adán a que el pecado de Eva vuelva con más fuerza a los hogares que tenemos. Y mucho de eso es culpa de nosotros, varones. Hasta que Dios, en su infinita misericordia y gracia, no sea la autoridad de un matrimonio, el matrimonio no va a funcionar bien. No va a ser un matrimonio sólido, va a ser un caos. Y muchos de ustedes, hombres y mujeres, van a decir, ¿de qué me sirve ser cristiano si mi matrimonio no funciona bien? No funciona bien porque ambos o uno de los dos no está viviendo realmente conforme a la voluntad de Dios para su gloria y su honra. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Yo no quiero preguntar, solo quiero aseverar, de ninguna manera el texto está enseñando que el marido salva el alma de su esposa. Eso es inaudito, es torcer la Biblia. Solamente Cristo salva el alma de mi esposa, de tu esposa, de cualquier hermana aquí presente. Pero ¿qué significa salvador? ¿Qué significa que Cristo, yo soy salvador de mi esposa como Cristo de la iglesia? Vayan a 1 Timoteo 4:10, solamente para dejar el texto bien claro. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahora, esto no quiere decir que Dios es Salvador de todos los hombres y que tiene un favor especial con los que creen más. No, porque iría en contra de las Escrituras. La palabra Salvador no solamente tiene una connotación de Cristo en la cruz y su obra. La palabra Salvador tiene un concepto mucho más amplio. Entonces, en este texto a qué hace referencia. Déjenme decirles que el Señor es protector, que el Señor es preservador, que el Señor es cuidador de todos los hombres, mayormente de los que creen. En ese contexto, la palabra Salvador está hablando de que como Cristo, nosotros estamos llamados a cuidar, a proteger, a socorrer, a sustentar a nuestras esposas. Si ustedes ven Efesios 5, 28 y 29, eso dice: el que ama a su esposa, a sí mismo se ama, la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Solamente es para aclarar ese texto. Ahora, mis hermanas, vamos a terminar, y hermanos también, ¿cuál es el modelo que Dios dejó a ustedes, hermanas, para sujetarse a su esposo? ¿Cuál es ese modelo a seguir? Efesios capítulo 5, versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? En todo. Ahora, si se fijan, no es un modelo humano el que estamos llamadas mujeres a seguir. Es un modelo que divino, de cómo Cristo o de cómo la iglesia se sujeta a Cristo. No es siquiera un modelo cultural, porque las personas tienden a decir que Pablo era machista, que la Biblia es machista, pero el modelo que Dios establece para las hermanas de sujetarse a su esposo es un modelo celestial. La forma como la iglesia se sujeta a Cristo, ese es el patrón. Y eso tumba todas esas necesidades de cultura. No. El patrón es Cristo y su iglesia. Ahora, ¿cuál es la ilustración que el apóstol Pablo hace en los últimos 2 versículos acerca de que Cristo es la cabeza de la iglesia, así como el hombre es cabeza de la mujer? ¿Qué representa esa ilustración? Ahora, déjenme usar mi cuerpo, por favor. Mi cerebro da órdenes que mi cuerpo cumple, ¿verdad? Estamos hablando de un cuerpo, la cabeza. Mi cabeza da órdenes que tal forma que el cuerpo cumple. ¿Cómo se llama
médicamente hablando, cuando mi cuerpo hace cosas sin depender del cerebro. Bueno, es lo que comúnmente se llaman convulsiones. Una convulsión es cuando mi cuerpo reacciona erráticamente, no porque mi cerebro se lo ordene, sino porque hay una desconexión, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, mi cuerpo funciona bien como un equipo, la mente da órdenes y el cuerpo obedece. En ese sentido, funcionan como un equipo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando una esposa no se sujeta a su marido en todo? Ahorita vamos a ver qué significa todo. El hogar convulsiona porque no están funcionando como equipo. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Desafortunadamente, de pronto la ilustración da a entender como que si la mujer está esperando orden de acá para moverse. No, el texto no da la intención de que la mujer sea pasiva, porque si este brazo derecho mío se queda completamente quieto, ¿cómo se llama médicamente? Tiene una parálisis, no se mueve, eso no sirve para nada. Entonces, una mujer no está llamada a ser una parte del cuerpo paralizada, es una mujer activa. Una mujer que está llamada a hablar, una mujer que está llamada a sugerir, una mujer que está llamada a pensar, a discernir. Pero en el caso del cuerpo y la cabeza, es la cabeza como hombre y la mujer como cuerpo que se coercionan, que toman decisiones juntos, pero la decisión final ¿sobre quién recae? Sobre el marido, ¿de acuerdo? Entonces, una mujer que no se sujete a su marido en todo, no está funcionando como equipo. Cuando una mujer empieza a actuar por otro lado sin depender de su marido, médicamente causa convulsiones. Hermanas, ¿se han sentido ofendidas, molestas, heridas cuando su marido toma una decisión sin contar con ustedes? Sí. ¿Y lo contrario no es verdad? De nuevo, ¿se han sentido ofendidas cuando su marido toma una decisión que no les consultó? Y por dentro la mujer se siente menospreciada, pero ¿qué pasa cuando la mujer toma decisiones sin consultar a su marido? Ahora, yo sé que el diablo es quisquilloso y dice, bueno, pastor, yo voy al supermercado, entonces si quiero comprar no una libra, sino dos, ¿tengo que llamar a mi marido a pedirle permiso? No, por favor, no se pongan. Lo que estamos hablando es que la mujer no debe ser hallada actuando sin depender de su marido. En el caso de Eva, la mujer no debe ser hallada tomando decisiones. Tampoco debe ser hallado actuando sin consultar a su esposo. Digamos, es el equipo que Dios estableció con mi esposa para trabajar unidos, pero la decisión final recae sobre el marido. Entonces, la esposa, amados que están aquí, no debe tomar decisiones independientes. Imagínense algo así. Llega usted a su casa, le dice, mi amor, saqué al niño del colegio porque no me gustaba el colegio y lo matriculé de otro colegio que cuesta 3 veces más. Ahora, si el hombre hace eso, la mujer se va a molestar. ¿Cómo no consultó conmigo? Pero, hermanas, si ustedes hacen eso, entiendan que están causando convulsiones en el matrimonio. Están causando actividades erráticas. Si a usted les molesta que su esposo no les consulte, la Biblia les manda a actuar no sin consultar a su marido. ¿Por qué la Biblia dice sujetas a su marido en todo? Porque si hay algo en donde no haya sujeción, hay caos. Hay caos. ¿Es comprensible eso? Hay caos. Yo sé que eso no suena agradable para las mujeres, pero es la única forma que Dios diseñó el matrimonio para que funcione. Si ustedes quieren pelear o tener argumentos, peleen contra la palabra de Dios y enfréntense con Dios. Dios diseñó eso. La mujer debe estar sometida a su esposo en cuanto, en todo, siempre y cuando ese todo no implique que su relación con Dios sea deteriorada. Siempre que esa relación con Dios no sea menguada, es decir, estamos llamados primero a agradar a Dios antes que a los hombres, y eso recae en una esposa. Pero amadas que están aquí, si quieren que sus matrimonios funcionen bien como un equipo, deben sujetarse a su esposo. Con gozo, con gracia, y eso solo se los puede dar el Señor. Mis hermanos, el texto señala no a una mujer que no habla, que no piensa, que no da sugerencias, porque eso no sería ayuda idónea.
Eso sería una decoración más, y una mujer no está llamada a hacer algo más en la casa, sino algo activo. Y nada de esto sugiere un sentido de inferioridad. Lo que sugiere es un trabajo en equipo. Si Dios puso a mi marido por cabeza, vamos a hacerlo mejor cabeza. Vamos a someternos al Señor. Vamos a rogar por mi esposo para que sea mejor cabeza, porque despreciándolo y humillándolo no lo hace mejor cabeza. Lo hacen es más duro de corazón también. Hermano, la esposa tiene una posición de ser cuidada, protegida. Si la esposa no es cuidada, protegida, ni tenida en cuenta las decisiones, la Biblia dice que debemos vivir con nuestras mujeres sabiamente como vaso más frágil, porque si no, sus oraciones y las mías no van a ser escuchadas. A la mujer no le dice eso, al hombre le dice eso. Trátela con respeto. Ténganla en cuenta las decisiones. Ella importa en el hogar. Ella es sabia, inteligente y capaz. A veces, no, muchas veces, un hogar está firme por una mujer fiel al Señor. Y no necesariamente por un hombre que es cabeza. Muchos hogares se sostienen por mujeres fieles al Señor. Mis hermanos, déjenme, hermanas, si ustedes entienden lo sublime del concepto de someterse a sus esposos como Cristo, como la iglesia Cristo, pueden enfocar todas sus fuerzas, no a mirar sus lunares, sino a mirar sus virtudes, cómo estimular más sus virtudes, y en sus lunares orar para que el Señor le restaure, le fortalezca, le anime. Porque, mis hermanas, yo no sé cómo decirlos, pero díganme por favor si la cantaleta les ha cambiado al marido, si las humillaciones les ha cambiado al marido. Ese modelo no es un modelo bíblico, es un modelo satánico. Hermanas, sus esposos aquí sentados se sienten fortalecidos, apoyados o despreciados y humillados. ¿Qué estará pasando en la mente de sus hombres ahorita mismo? ¿Cómo se estará sintiendo mi esposo? ¿Fortalecido de mi parte, ayudado, estimulado? ¿O se siente humillado y despreciado? O si ustedes dicen, bueno, un poquito de ambas. Pero no debe ser así. El modelo de una esposa sujetarse a su esposo, el modelo de la iglesia a Cristo. ¿Se acaban de imaginar por un segundo que la iglesia le dé órdenes a Cristo? ¿Cómo se ve eso? La iglesia dándole órdenes a Cristo. Suena feo, ¿no? Bueno, póngalo en el caso de ustedes. Suena también feo. Imagínense a la iglesia y respetando a Cristo, despreciándolo como cabeza, diciéndole cómo debe hacer las cosas. Mira, Señor, tú dejaste en tu palabra esto, pero por favor cambias esto, haces esto y aquello. La iglesia no tiene derecho a hacer eso. Hermanas, ustedes como esposas tampoco tienen derecho a irrespetar a sus maridos, pasar por encima de ellos y no valorarlos y honrarlos como cabeza, porque toda actitud contraria es pecado, así su marido merezca todo lo contrario. Déjenme terminar con algunas aplicaciones. Y yo creo que son las mismas del sermón pasado. Pero maridos, amados hermanos, no salgan de aquí con por fin. O ahora sí tengo el sartén en la mano. No. Solamente Cristo puede cambiar a su esposa. Solamente nuestro Señor y Salvador puede restaurar a una Jezabel. El Señor puede restaurar a una María Magdalena. Dios tiene el poder de hacer la mujer más necia y rebelde, la mujer más sabia y sumisa para su gloria y su honra. ¿Ustedes creen eso, varones? ¿De verdad lo creen? Mis hermanos, no se llenen de desilusión pensando, Señor bendito, me casé mal. Dios no se equivocó ni un milímetro en la esposa o el esposo que te dio. Pero varones, no le hagamos más difícil a nuestras mujeres respetarnos y honrarnos. Solo Cristo puede dar vida a nuestras mujeres. Por favor, déjenme predicarles el evangelio resumidamente. No levanten sus manos, pero pueden considerar, hermanas, que tienen rebeldía en sus corazones y que esa rebeldía se ha manifestado en sus hogares. Bueno, digamos que todas dijeron que sí, pero déjenme presentar el evangelio a todas, ¿de acuerdo? La rebeldía es pecado.
¿Está bien? Ahora, ese pecado como creyente ya no te lleva a la muerte, ya no te lleva al infierno, por así decirlo, pero sí trae consecuencias. ¿Qué consecuencias trae la rebeldía de una mujer hacia su esposo? Un hombre desanimado, un hogar grosero, unos hijos que están viendo cómo se desprecia y se desvalora, unos hijos que no se quieren casar hoy día. Pregunten esta tarde si sus hijos se quieren casar, a ver qué van a escuchar. Entonces, esa rebeldía trae pecado y el mismo pecado te ha hecho pensar que siendo rebelde, grosera, altanera con tu esposo lo va a cambiar. ¿Y qué hemos logrado, hermanas? ¿Qué se ha logrado con eso? Nada. Nada. Pecado, consecuencias. ¿Y saben qué pueden hacer para cambiar ustedes mismas de esa rebeldía que hay ahora en sus corazones? Nada. De verdad, si ustedes salen de aquí con ese ánimo pronto a decirle sí, señor y no, señor a su esposo, como si fuera eso a cambiar las cosas, no. Nadie puede cambiar por sí mismo aquí. Pero podemos ir a quién? A Cristo. Dice, Señor, aquí vengo como una hija rebelde tuya, Señor. He tratado a mi esposo peor que un impío. Y yo vengo a decirte, Señor, vengo a la cruz de Calvario a que me perdones una vez más y a que me des lo que yo necesito, que solo tú me puedes dar. Bueno, hija, ¿qué necesitas, Señor? Yo necesito amor por mi esposo, necesito dominio propio, Señor, para morderme la lengua y no ofenderlo más. Necesito gozo de saber que tú estás en control, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y Dios se deleita en perdonar y Dios se deleita en bendecir a una hermana que de verdad entienda que necesita el evangelio para su propia vida. ¿Y qué va a decirle el Señor a esa petición? Dios dice, yo me deleito en perdonar. Y te puedes parar hoy gozosa, alegremente, sabiendo que tienes un Dios que está dispuesto a ayudarte hoy y ahora. Amén. Ahora, mi hermana, una vez más, si tienes una terrible cabeza de marido, si tienes una horrenda cabeza de marido, un hombre terco, espiritualmente flojo, no colabora para nada en la casa, de verdad tú eres consciente que te pudiste haber casado mejor, lo mismo, solo Dios te lo puede cambiar. Y Dios diseñó para ustedes que puedan influenciar a sus maridos haciendo silencio, a través de su conducta casta y respetuosa. ¿Qué piensan de eso? Silencio. ¿Voy a respetar a semejante ogro? ¿No le voy a decir más palabras ofensivas? Y voy a creerle al Señor de la palabra que Él tiene el poder de hacer verdad sus promesas y cambiar en un ogro y darme al príncipe azul. Y como dice el pastor Sugel, así el azul que le llegue no les guste después. Pero Dios tiene ese poder de hacerlo. ¿Lo creen, hermanas? Hermanas, ustedes son lo que son por la gracia de Dios y pueden tener más gracia en esta mañana. Más gracia, más sabiduría, porque eso es lo que el Señor valora. Y quiero darles un ánimo que tal vez no sea mucho ánimo. Hermanas, la recompensa, el consuelo, la tranquilidad no vienen de su marido, vienen de Cristo, solamente de Él. Y para terminar, hermanas, la última, ustedes pueden estar tranquilas, con una conciencia tranquila, que han buscado ganarse a su esposo conforme al texto, con una conducta respetuosa y en silencio. Porque si ha sido todo lo contrario, una conducta irrespetuosa y alegona, ¿por qué quieren esperar cambios si hacen todo lo contrario a la voluntad de Dios? ¿Han visto? Yo creo que Juan me ayudaría con eso. La definición de alguien que es loco, el que sigue haciendo lo mismo, creyendo que va a lograr cambios, pero no pasa nada. Entonces piensen, cuando están despreciando, gritando, menospreciando, pregúntense, pero ¿yo qué hago? Eso no funciona. Ahora, si le creen al Señor, y espero que así sea, el Señor estableció la forma, en silencio, con una conducta respetuosa, y les aseguro, porque Dios lo dice, que van a ver la gloria del Señor.
sea dándoles más fe o sea cambiándoles el marido. Cualquiera de las dos, porque si el Señor les place dejarle ese marido toda la vida, alabado sea el Señor. Recuerden que eso es temporal. Nos vamos a la eternidad tarde que temprano. Pero ¿qué dice si vamos al Señor en arrepentimiento y fe? Mujeres suplicando ayuda a Dios y hombres pidiendo perdón también al Señor. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Señor, permítenos, hombres y mujeres, maridos, esposas, futuras esposas, futuros esposos, que seas tú, Santo Espíritu, moviéndonos el corazón, Señor, que a pesar de que nos estemos hundiendo en medio del pecado, podamos levantar la mano hoy y decir: Señor, sálvame, Señor, restáurame, Señor, perdóname. Porque no solamente Eva engañó a su marido y cayeron en pecado, sino ese pecado se sigue repitiendo una y otra vez en los hogares. También te ruego, Señor, que nos perdones a los varones, que nos permitas ser cabeza conforme a tu voluntad, para que le hagamos un poco más fácil el mandato de respeto y sometimiento a nuestras mujeres. Solo tú, Señor, puedes hacer un matrimonio sólido. Solo tú puedes hacer mujeres virtuosas y hombres de verdad, para que la gloria sea solo tuya, Señor de los cielos. Vivimos en un mundo, Señor, donde el matrimonio es un caos completo y tenemos la oportunidad de mostrar el evangelio con nuestros matrimonios. Perdónanos, Señor, si nuestros matrimonios han sido más un estorbo, han sido más un tropiezo para muchos que una bendición. Pero, Señor, rogamos restauración, perdón, sabiduría que viene de lo alto para sujetarnos a tu palabra, Señor. Padre, dale a mis hermanas, dale a estas bellas hijas tuyas un corazón noble en este momento, Señor, para reconocer si hay en ellas altanería, grosería, rebeldía, y que puedan ir con la confianza que es en Cristo Jesús a pedirle perdón, a pedirle ayuda. Y si tú le das más valor a mis hermanas, permite que lo puedan hacer con sus esposos en este día, Señor. Padre, guarda estas enseñanzas en el corazón de todos nosotros. Permítenos ver el valor y la aplicación del evangelio a cada problema, Señor. Pero por favor, escúchanos en esta mañana. Vamos a orar, familia. Amado Dios y Señor de los cielos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué queremos seguir viviendo sin disfrutar esa fuente inagotable de poder? ¿Por qué queremos seguir viviendo, Señor, creyendo que somos mejores que los demás? Oh Padre, que muera ese yo en cada uno de mis hermanos y en mí, que podamos aferrarnos a tu palabra, que nos des gracia para vivirla. Padre, vamos a cantar la alabanza Tengo un refugio. No solamente tenemos un refugio, tenemos esperanza, tenemos una fuente inagotable de poder, tenemos gozo y alegría en Cristo Jesús. Por favor, perdónanos. Perdónanos, Señor, y permítenos ir a Cristo una vez más y poder elevar esta alabanza, Señor, creyendo que de verdad tenemos un refugio, no solamente para mí, sino para nuestros hogares. Padre, solo tú sabes los hermanos y hermanas que en este momento tienen sus ojos hinchados, Señor, de llorar por situaciones tan difíciles en sus hogares. Pero que recuerden, Señor, que solo tú puedes enjugar las lágrimas y restaurar. Que a los que te amamos, Señor, todo ayuda bien. Y que tú nos levantarás, fortalecerás y animarás como a todos nosotros lo has hecho, Señor. En el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria nada más. Amén.